Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Especies panhumanas y sus morfologías. Dada la mayor variación en morfología dentro de la concordia panhumana, no sorprende que la concordia tenga una variedad más amplia de morfos en el servicio militar que la mayoría de las otras fuerzas. Mientras que en el Senado tiene tales morfos, los algoritmos de eficiencia de su Intel tienden a seleccionar soldados más en conformidad con una norma física y psicológica predecible que en un beneficio mutuo. Tal es la selección es una de las muchas razones por las que los Freeborn teme y no les gusta el Senado y Soriano. Los Algorín. El morfo panhumano conocido como Algorín evolucionó en el mundo hostil de Algor y desde entonces ha colonizado 13 mundos más, aunque uno, Sira, es ahora un páramo desierto ennegrecido y estéril. Los Algorín tienen una apariencia distintiva e intimidante. Para empezar, son más altos, más grandes y más duros que los humanos estándar, lo que los hace bastante imponentes. Además de esto, carecen del pelo en la cabeza, que en cambio está cubierta con crecimientos queratinosos en forma de cresta. Los ancestros lejanos de los Algorín se asentaron en Algor en épocas pasadas. Lo más probable es que lo hicieran durante un periodo de inactividad prolongada, cuando los peligros presentados por las estrellas binarias del sistema se redujeron mucho. El ambiente frecuentemente inhóspito de su mundo natal inició un rápido ciclo evolutivo que ha llevado a cambios significativos en su físico. Aunque los Algorín se han extendido más allá de Algor, todos conservan este físico hasta cierto punto. Como resultado de esta adaptación evolutiva, los Algorín desarrollaron su capa queratínica distintiva, engrosada y funcionada en las partes superiores de su cuerpo, que están expuestas a la luz solar, sobre todo en el cuello, la cabeza, los hombros y los antebrazos. Esta densa capa protectora evolucionó para protegerlo contra los duros rayos de los soles gemelos de Algor, Embris y Oneris. Estos soles feroces bañan periódicamente el planeta en niveles peligrosos de calor y radiación, lo que obliga a los Algorín a refugiarse en las profundidades del subsuelo. En el caso de los Algorín que han colonizado otros mundos más hospitalarios, estas características distintivas están menos desarrolladas. En algunos mundos de prosperado, los Algorín se han mezclado libremente con otros tipos de humanos, lo que ha dado como resultado poblaciones de apariencia extremadamente diversas. Vivir en un entorno tan hostil ha provocado otros cambios en la población Algor. En comparación con los humanos típicos, son físicamente imponentes y extremadamente duros, capaces de soportar dificultades que superarían rápidamente a un humano común. Durante los milenios anteriores, estas cualidades se han visto reforzadas por la guerra casi constante, fomentando el desarrollo de una cultura militar que pone un énfasis sustancial en la resistencia física y mental. En comparación con los panhumanos normales, los Algorín tienen una mayor capacidad para resistir el dolor, las heridas y la radiactividad. La naturaleza altamente militarizada y estructurada de la sociedad de Algorín significa que sería un adulto raro el líder Optimate Layer que no tenga entrenamiento militar, y los soldados de Vector tienen una disciplina de hierro inculcada en ellos desde el nacimiento. Esto ha llevado a las diversas castas de la sociedad de Algorín a producir individuos que son morfos casi distintos, excepto que todos se parecen en Algorín, por supuesto. Aunque todos pertenecen a la misma especie panhumana, el estricto sistema de lectura de Algorín da como resultado una interesante distribución de estadísticas, y la posición privilegiada de los Optimades les brinda ventajas sustanciales en términos de una asunción
natural del mando y en entrenamiento superior. Los serviles, aunque una milicia potencialmente útil, no se consideran aptos para el servicio normal, mientras que los Layers, casi marginados de la base, ya que no es un verdadero Layer en absoluto, casi se ven obligados a una forma de exilio. Sociedad y cultura Algorín. Hay un gran número de mundos humanos independientes que pertenecen a pequeños imperios o federaciones autónomas. Algunas de estas sociedades son relativamente primitivas, y mientras que otras son tan avanzadas tecnológicamente como las Concordia o Isorianos, Algorín Prosperado es la federación independiente más grande de planetas que se encuentra en las fronteras antareanas de ambas naciones Intel, Panhumana y de Concord e Senado Isoriano, en la región conocida como el Determinado. El Prosperado también limita con el Imperio de los Gar, esclavos soldados modificados genéticamente en épocas pasadas. El Prosperado comprende cientos de mundos y se centra en el planeta de Algor, el mundo natal de los Algorín, mientras que los Concord e Isorianos, en última instancia, representan la mayor amenaza a largo plazo para la independencia de Algorín. Las tres civilizaciones se benefician del contacto comercial pacífico. Son los Gar quienes son la mayor amenaza inmediata. El Prosperado en sí es una federación multiétnica, una zona de comercio y una liga de defensa mutua que incluye colonias Algorín, 12 y mundos que no son Algorín, 317 mundos miembros con plenos derechos de voto, más de 2000 mundos afiliados controlados por esos miembros, así como una serie de especies no humanas, incluidos los Shans. Las fuerzas de defensa están dominadas por el ejército Algorín asistido por la milicia local. Tecnológicamente, Prosperado es casi tan avanzado como las sociedades Intel, pero evita decididamente el dominio de la integración de nanosfera y la inevitable Intel que resultaría. La sociedad prosperada está dirigida por personas que representan a los mundos miembros en un consejo próspero. Los miembros son predominantemente panhumanos, con Algorín a la cabeza entre los líderes, pero está guiado por el debate político en lugar de un Intel. Por encima del Consejo Prosperado se encuentra el Consejo Superior que comanda las fuerzas de la IA y la División Especial SD, un consejo dominado por los optimados de Algorín. La sociedad se basa en la nanotecnología, pero la implementación de una nanosfera completa no solo destruiría el sistema de casta y la forma de vida de los Algorín, sino que también dejaría a los prósperos vulnerables a la nanosfera mucho más capaz de las sociedades Intel. La gente de Algorín. Los Algorín son morfos humanos de aparición distintiva, que evoluciona en el cuadro del planeta del sistema estelar binario de Enris y Oneris. Cuando el perihelio de Algor con Oneris coincide con un eclipse total de Enris, el planeta es bombardeado con niveles tóxicos de radiación del Sol rojo, y la población debe retirarse bajo tierra hasta que la órbita del planeta la aleje más de sus soles gemelos. Se cree que las distintivas cubiertas de queratina para la cabeza de los Algorín y la cubierta espesa y escamosa de la piel, el tamaño más grande y la resistencia mejorada evolucionaron como protección contra esta intensa radiación. Esto le da a Algorín una estadística de resistencia más alta de 6 en comparación con otros panhumanos. La sociedad Algorín es rígida y está dominada por castas, dominada por grandes familias o monch. Las castas conocidas como Layer son optimados, clase gobernante y generales. Vector son soldados aristocráticos que forman la mayor parte de la IA. Fundador proporcionando unidades de apoyo y guarnición. Servil, científicos tecnócratas. Y base. Todos los Layer optimados Vector fundadores forman parte del ejército, mientras que el Servil y la base no son militares, aunque todos los Algorín reciben entrenamiento militar desde una edad muy temprana. Los Algorín viven en 12 mundos coloniales densamente poblados y mantienen bases y puestos avanzados
en mucho más que, de lo contrario, no serían adecuados para un asentamiento a gran escala. Hasta hace 22 años había una 13ª colonia, Cira, que se encontraba cerca de las regiones dominadas por Isorianos, al este de Prosperado. Cira fue atacada por los Isorianos y el propio planeta fue destruido por los Algorín para evitar que cayera en manos de la escuadra Isoriana. Hay dos facciones principales actualmente en el Alto Consejo. Los tradicionalistas, liderados por el general SD Smash Rak, que quieren mantener a Al Gore y Prosperado aislados de cualquier otra influencia, y los progresistas, liderados por el exiliado Tar Es-Yanar, que ven alianzas más fuertes con las naciones Intel como una mejor manera de asegurar el Prosperado y mantenerlo protegido de esa fuerza. Quizás sea irónico que los tradicionalistas controlen la tecnología más avanzada en sus fuerzas SD. Militar, sobre la mesa. Las fuerzas Algorín de Prosperado están actualmente divididas en dos: la infantería Algorín dominante IA, en la que los comandantes óptimos lideran formaciones de vector altamente efectivas, y las tropas de élite de la división especial con su armadura Hazard y armaduras y armas experimentales de alta tecnología. Estos cuentan con el apoyo local de las tropas de guarnición de los fundadores e incluso de la milicia local. Su unidad más disponible, la escuadra IA, que es flexible y capaz de adaptarse a cualquier situación. No puedes equivocarte con un ejército lleno de estos. Los escuadrones de IA cuentan con el apoyo de elementos especializados, como equipos de armas magnéticas y lanzadores X, y también del efectivo Skimmer de ataque Avenger. Más allá de los elementos básicos, los Algorín tienen fragmentos de sonda y vehículos como cualquier otra facción panhumana, pero confía en los Algorín armados como médicos del campo de batalla. Las fuerzas de la división especial se construyen alrededor de sus trajes de peligro avanzado, una armadura compleja y motorizada que está destinada a enfrentar a los Rak. Las fuerzas SD también hacen uso de plasma avanzado e incluso armamento de compresión. Los vehículos Algorín tienen la regla especial endurecido, que los aísla un poco de los ataques de Intel. Están bastante acostumbrados al armamento contaminante de GAR, por lo que tienen la regla especial estabilidad de distorsión, y tienen algunas opciones de ejército únicas que afectan a sus pruebas de recuperación: coraje bajo fuego, estoico y disparo bien elegido.